Permítanme que voy a ponerme un chiquitito más cómodo nada más y poder comenzar, ¿cierto?, la clase en el día de hoy. Bien, estamos en el punto número 6. Recuerde de hacer su pregunta. Ninguna pregunta está de más, ninguna pregunta está allí por hacerse. No, toda pregunta es importante, ¿sí? Bien, estamos en el punto de la adopción. Lo último que nosotros estuvimos viendo fue el asunto de el arrepentimiento. Dijimos que el arrepentimiento mira hacia el pasado. Mira hacia nuestro pecado, a lo que éramos, a nuestra condición, y lo aborrecemos, lo odiamos. Arrepentimiento viene del griego metanoia, que es cambio de mente. Una palabra que nosotros usamos hoy en castellano es metamorfosis, transformación. Es una palabra similar, ¿cierto? Entonces se produce una transformación mental, se produce un cambio de mente, como diríamos aquí en Argentina, no sé si en Chile se usa, se hace un clic en la mente, ¿cierto? Y uno comienza a aborrecer el pecado. Claro, todo eso sucede cuando uno está escuchando el mensaje de Dios, ¿cierto? Sin palabras, sin mensaje, sin evangelio no puede haber arrepentimiento. Por eso el llamado del evangelio es arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el arrepentimiento, dijimos, mira hacia atrás, hacia el pasado. Ahora aborrezco mi pasado, aborrezco el pecado, aborrezco ese estilo de vida, lo rechazo, lo repudio absolutamente. ¿Pero qué hago? La otra cara de la moneda, dijimos, es mirar hacia el frente, mirar hacia el futuro, ¿sí? Y eso es la fe. Ambas son actividades humanas. En ciertas líneas doctrinales que hoy están de moda, pero en realidad son enseñanzas medievales, me refiero al calvinismo, allí se niega justamente. Ellos dicen, no, el hombre no puede tener fe. Bueno, la Biblia enseña que sí, está claramente, nosotros hemos visto a través de la Escritura, que la fe no es un don de Dios, y recuerde que cuando aquí estamos hablando de fe, hablamos de la fe que conduce a la salvación o la fe salvífica. La fe que salva, porque fe se puede definir de varias maneras, ¿cierto? Depende del contexto, puede significar una cosa u otra. Pero aquí estamos hablando de la fe que conduce a la salvación, la fe de un inconverso puesto en el Señor Jesucristo. Eso es una responsabilidad humana. La fe no es un don de Dios en ese sentido de fe, ¿sí? Eso tiene que estar claro. Porque después está el don de fe, el fruto de la fe, no, esa es otra cosa. La Biblia, esta es nuestra fe, es el conjunto de doctrinas, no, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la fe que el pecador pone en el Señor Jesucristo. Bien, y dijimos, eso es una responsabilidad humana, es decir, somos llamados a tener fe, somos llamados a creer, y la palabra de Dios produce fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo leímos allí en Efesios 1:13, también dice que habiendo oído el evangelio, primero oír el evangelio, segundo habiendo creído en él, y esas son actividades humanas. Yo tengo que oír. Yo tengo que oír, actividad humana. Oigo que el evangelio, alguien me lo está predicando, alguien me lo está diciendo, ¿sí? En una plaza, en una esquina, en una iglesia, en donde sea, a través de la radio, no importa. Pero estoy oyendo el evangelio. Habiendo oído el evangelio, primero. Segundo, habiendo creído en él. Son dos actividades humanas. Tercero, aquí viene la obra divina. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Esto lo dice Efesios 1:13. Y allí, en la construcción griega, la construcción gramatical de esa oración, implica que las dos primeras actividades son hechas por el hombre. La tercera actividad es hecha por Dios. El hombre oye el evangelio. Segundo, el hombre cree en el evangelio. Tercero, Dios lo sella, Dios lo salva. Ese es el proceso que Dios emplea. Entonces, la fe que conduce a la salvación no es un don de Dios. Dios bendiga a Alicia Fernández, nos dice Dios le bendiga a pastor y familia. Muchísimas gracias, mi hermana. Entonces, esa fe no es un don de Dios. Insistimos con esto porque el otro día decíamos que hay muchos hermanos que sin querer queriendo, ¿cierto? Con la mejor intención, comparten prédicas. Hoy en día se toman de redes sociales, de YouTube, todo, y mucho del calvinismo hoy está de moda. Entonces toman predicaciones, copian y pegan, ¿cierto? Pero dentro de esa información muchas veces hay cuestiones erróneas. La fe que conduce a la salvación no es un don de Dios. Porque ya dijimos, si la fe que conduce a la salvación fuera un don de Dios, los que no se pierden podrían decirle a Dios, yo me perdí porque Dios no me regaló
la capacidad de creer. ¿Por qué no lo hizo? Y porque se le antojó, porque Él es soberano, porque, bueno, Él es medio caprichoso a veces. Entonces, la condenación de ciertas personas se pondría en la responsabilidad de Dios, es decir, cierto grupo de personas se pierden porque Dios arbitrariamente y porque se le antojó no les regaló la fe para que ellos pudieran creer. Como ellos no pudieron creer, se perdieron. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿es Dios el responsable de la condenación de algunas personas? No, eso no es posible. María Janet nos dice: Dios le bendiga, pastor. Lenita allí nos está viendo, gracias. Hola, pastor, que Dios le bendiga. Gracias, mi hermana Lenita, bendiciones. Gracias por estar. Eso es lo que veníamos hablando. Entonces, presentamos allí el argumento. La fe es anterior a que Dios haga la obra de transformación, de regeneración. El calvinismo dice lo contrario. Nosotros, nuestra postura es: no, señores. La Biblia establece claramente: uno oye el Evangelio, segundo, uno cree en el Evangelio, tercero, Dios te salva, Dios te regenera, Dios te hace una nueva criatura, Dios te transforma, Dios hace ese milagro de pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Recuerde que muerte en la Biblia es separación. Por eso ya lo vimos en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, cuando dice: y estando muertos en vuestros delitos y pecados, no éramos un cadáver. El calvinismo insiste con esto. Dice: el hombre sin Cristo es un cadáver porque está muerto. No, señores, yo no estaba sepultado 4 metros bajo tierra cuando a mí me predicaron el Evangelio. Yo estaba vivito y coleando. ¿Sí? Valga esa imagen, ¿no? Me causó gracia mentalmente, ¿no? Yo estaba vivito y coleando, claro, porque el calvinismo parece que confunde, no entiende de qué está hablando la Biblia. Cuando la Biblia habla de muertos en delitos y pecados, se refiere a nuestro espíritu. Y eso significa separados de Dios a causa del pecado, sin comunión con Dios a causa del pecado. Mire, le voy a dar un ejemplo. Cuando Adán pecó, Adán y Eva, obviamente, ¿cierto? Cuando Adán pecó, ellos huían de la presencia de Dios. Eso está claro. La voz de Jehová Dios se pasaba en el huerto y Adán y Eva se escondieron, es decir, huyeron. Y Dios le preguntó: ¿dónde estás tú? Diciendo, obviamente Dios sabía dónde estaba, pero quería una respuesta de parte del hombre. ¿Dónde estás tú? ¿Qué responde el hombre? Tuve miedo y me escondí. Ah, entonces el hombre puede responder al llamado de Dios: sí, Señor. Y esto habría que decírselo al calvinismo. ¿Se dan cuenta? Adán ya estaba muerto en delitos y pecados. Él había pecado. Él era un pecador. Y aunque él huía de Dios y se escapaba de Dios, y aunque es verdad que Dios iba detrás de él buscándole, cuando Dios le habló, él tuvo la capacidad de responder. Hoy sucede exactamente lo mismo. Dios viene en la persona de Jesucristo y nos habla, nos llama, nos pregunta: ¿dónde estás tú? Te quiero salvar, te quiero sanar, te quiero libertar, te quiero dar vida. Y el hombre puede escuchar esa voz, puede rechazarla o decirle: aquí estoy, sálvame, aquí estoy, perdóname, aquí estoy, límpiame. Porque el hombre, aún pecador, podía responder a Dios, podía responder al llamado de Dios. Y allí vemos la fe. Esa respuesta no lo hizo salvo a Adán, desde luego que no. Tuvo que venir el sacrificio de alguna ovejita, algún cordero, y con esas túnicas se vistieron. Allí está la justificación por la fe, ¿verdad? Pero el hombre, a un pecador, podía responder. Dijimos también: si hasta los demonios creen y tiemblan, ¿cómo el hombre no va a poder creer? Por eso es absurdo el argumento de que el ser humano no puede creer en Dios y que no puede responder. Es desacreditado por la misma Escritura, mis hermanos. Si hay preguntas acerca de esto, lo vimos la clase anterior, ustedes la hacen, ¿cierto? Y pasamos entonces ahora al tema de la adopción. Dios nos ha adoptado en su familia, así es que atentos allí para tomar nota, ¿cierto? A ver quién nos va a ayudar en la secretaría de nuestro estudio bíblico en el día de hoy. Adopción, punto número 6 de nuestro manual. La adopción es un acto de Dios, en el cual Él coloca al creyente en su familia.
Es decir, no estábamos en la familia de Dios. El catolicismo enseña, todos son hijos de Dios. No es verdad. Eso es paternidad universal. No es verdad. No todos en este mundo son hijos de Dios. Todos son creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero solamente son hijos de Dios, dice Juan, el Evangelio, capítulo 1, versículo 12, a los que creyeron, a los que le recibieron, a esos y solamente a esos les dio el poder, la autorización, la autoridad, la potestad de ser hechos, porque no lo eran, hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, es decir, no porque mi papá era cristiano, yo soy cristiano, no porque mi abuelo era evangélico y bien canuto, eso significa que yo soy evangélico y bien canuto, no. No son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces el nuevo nacimiento, la adopción, el pasar de la familia del diablo, de la familia de Adán, muertos en delitos y pecados, a pasar a la familia de Dios en Jesucristo, vivificados con vida espiritual y con comunión con nuestro Padre Celestial, es una obra que la hace Dios en nuestros corazones. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pasamos de la oscuridad a la luz, pasamos de muerte a vida, pasamos de Adán, en donde hemos nacido, en Adán todos mueren, pasamos a Cristo o en Cristo, en donde todos seremos vivificados. Amén. Ese es lo que hace Dios. Entonces, ¿qué es la adopción? Es un acto de Dios en el cual Él coloca al creyente en su familia, en la familia de Dios, como está escrito, ¿no? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En el nuevo nacimiento o regeneración, que lo vamos a ver en el punto 7, en el nuevo nacimiento o regeneración es lo mismo, se hace referencia al creyente en su estado o situación de bebé espiritual. Dios bendiga a mi hermana Angelito ahí que nos está viendo. Al creyente en su estado de bebé espiritual, como un recién nacido. Cuando hablamos del nuevo nacimiento, pensamos en el creyente como un bebé espiritual. En cambio, con la adopción se hace referencia al creyente como un adulto, encerrando las ideas de responsabilidades y privilegios en esta nueva familia. Entonces, ¿cuál es la diferencia más, para hacerla sencilla, entre regeneración o nuevo nacimiento y la adopción? Bueno, en la regeneración o nuevo nacimiento pensamos, y la Biblia habla del creyente como un bebé espiritual. En la adopción, la Biblia habla del creyente como un adulto, con deberes y derechos, en la familia de Dios. Esta enseñanza también implica el corte definitivo de las relaciones con la familia espiritual anterior, es decir, con el diablo, con el mundo, con el pecado, con Adán. ¿Sí? En Juan 8:44, ¿quién me lo anota ahí? ¿Quién se gana la bendición en el día de hoy de ayudarnos en la secretaría de nuestro estudio bíblico? Un poquito de tecito tibio ahí para mi garganta. Juan 8:44, el Señor le dijo a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Fíjense. Entonces la Biblia es clara, Dios no es padre de todos. Cuando los judíos le dijeron al Señor: nuestro padre es Abraham, Jesús le respondió: si vuestro padre fuese Abraham, las obras de Abraham haríais. Después le dijeron: nuestro Padre es Dios. Si vuestro Padre fuera de Dios, me amaríais porque yo salí de Él. Es decir, ¿cómo? Somos de la misma familia y no me aman. Entonces es absurdo, ¿no? Entonces, en Juan 8:44, a ver allí quien nos ayuda en la secretaría. Ahí está mi hermana Elenita, muchas gracias. En Juan 8:44 se nos habla justamente acerca de esto, ¿no? Que estas personas, justamente por sus obras, demostraban de quién eran hijos, es decir, cada uno manifiesta lo que es. Esto es como en Apocalipsis, allí no en el capítulo 22, dice: el que es santo, santifíquese, el que es justo, practique la justicia, pero el que es inmundo, siga en la inmundicia, y el que es injusto, siga en la injusticia. Es decir, cada uno manifiesta lo que es.
de acuerdo a lo que me domina, de acuerdo a los principios que yo tengo en mi corazón, eso se va a exteriorizar. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Cuáles son mis reacciones? ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Cuál es mi estilo de vida? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en mi corazón, eso se va a exteriorizar. Entonces, de eso estamos hablando, ¿no? El tiempo. Ahora, ¿cuándo fue esto? Vamos a Efesios 1:5, allí. Ayudándome ahí con los textos bíblicos, vamos a ver algunos textos bíblicos. Efesios 1:5. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Estamos buscando aquí. Efesios 1:5 nos dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que la adopción estaba predestinada. Entonces, fíjese algo muy importante que vamos a ver más adelante. Cuando la Biblia habla de predestinación, en la clase anterior alguien me preguntó por la predestinación. Cuando la Biblia habla de predestinación, habla de el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros una vez que llegamos al Evangelio. Predestinación no está hablando del cielo ni está hablando del infierno, como enseña el calvinismo. Eso es error 100%. Cuando la Biblia habla de predestinación, está hablando de un propósito, de un objetivo, de una meta, ¿sí? Predestinación tiene que ver con qué quería Dios, qué se propuso Dios hacer de nosotros cuando llegáramos al Evangelio. Él me iba a encontrar totalmente desfigurado, perdida la imagen de Jesucristo en nosotros, totalmente desfigurado por el pecado. Y Él se propuso, nos predestinó para moldearnos y formarnos nuevamente, volver a darnos la forma de Jesucristo. Y en este caso, nos predestinó para una herencia espiritual en este caso, ¿no? Entonces dice aquí el versículo: en amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? ¿Para el cielo? No. ¿Para el infierno? A otros no. Para ser adoptado. Me predestinó para que yo vuelva a ser lo que había perdido, lo que había dejado de ser. Había dejado de ser hijo de Dios desde el huerto del Edén, pero fui predestinado para volver a ser injertado en la familia de Dios. Fíjese que predestinación no tiene nada que ver con lo que el calvinismo enseña, no es eso. Es en Efesios, me parece, el texto. Sí, Efesios 1:5 es el que estamos leyendo, sí, perfectamente, mi hermano Alejandro Montesino. Efesios 1:5, exactamente. Bien, entonces fíjese que cuando la Biblia habla de predestinación, está hablando de el propósito que Dios se fijó con nosotros en relación a cómo nos encontró y qué quiere hacer de nosotros. Nos quiere volver a dar la imagen de Jesucristo. Nos quiere volver a incorporar a su familia. ¿Por qué? Porque todo eso lo habíamos perdido. Entonces, predestinación no es, bueno, Dios predestinó a algunos para el cielo y a otros los predestinó para... No, eso no está en la Biblia, eso no existe en la Biblia. Eso es un error y eso es una información totalmente equivocada. Jorge Reyes nos dice: Dios lo bendiga, mi pastor, gusto verle, un abrazo. Muchas gracias, mi hermano, gracias por estar, Dios le bendiga. Entonces, la adopción fue predestinada. Dios nos predestinó para adoptarnos. ¿Por qué? Porque somos hijos del vecino. ¿Se acuerda ese texto de Hebreos capítulo 12 que dice: Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe, porque no éramos hijos de él, a todo aquel que recibe por hijo? Y si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces es porque sois hijos del vecino, sois bastardos y no hijos. Ah, tremendo eso. Entonces, Dios me predestinó para adoptarme como hijo suyo. ¿Por qué? Porque no era hijo suyo. Y siendo hijo suyo, cuando me porto mal, Él saca el cinto espiritual y me da unos buenos cintazos para enseñarme disciplina, para enseñarme justicia, como dice Hebreos 12, para que participemos de su santidad, para encaminarnos. Claro, porque tenemos todas las mañas de la familia anterior. Entonces Él nos tiene que corregir mediante la disciplina. Pati Ormeño, buenas noches, mi pastor, Dios le bendiga. Muchas gracias, mi hermana Pati, Dios le bendiga.
el tiempo fue predestinada, es decir, Dios desde antes de la fundación del mundo dijo, cuando yo lo encuentre a Mauricio, lo voy a encontrar como un hijo del diablo, como un perdido, en otra familia. Pero yo me propongo, yo lo predestino a él, ¿para qué? Para que ya deje de ser de esa otra familia del diablo y sea incorporado a mi familia. Y en mi familia yo le voy a enseñar, yo lo voy a educar, yo lo voy a formar. ¿Para qué? Para que él se parezca a mi Hijo Jesucristo, el primogénito de la creación, el primero entre muchos hermanos, como dice la carta justamente a los hebreos. ¿Se da cuenta? Estamos también de paso entendiendo un poquito lo que es la predestinación. Es decir, Dios lo pensó de antes de la fundación del mundo esto. No es que a Dios se le va ocurriendo, a ver, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, se convirtió la Pati. ¿Y ahora qué hacemos con la Pati? No, Dios antes de la fundación del mundo ya tenía predestinado. Pati iba a estar en la familia del diablo, perdida, confundida, arruinada. Pero Dios se propuso, la predestinó a Pati para que cuando la hallara, la iba a adoptar en su familia, porque Pati no era de la familia de Dios. Y una vez que la adoptó, la iba a moldear, la iba a trabajar de tal manera que el resultado final, cuando Dios termine de trabajar en Pati y en cualquiera de nosotros, nos parezcamos a nuestro Señor Jesucristo. Dios todavía está trabajando con nosotros. Con razón el salmista decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y Pablo en la carta a los Filipenses dice, aquel que la buena obra empezó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que mis hermanos, si ustedes notan fallas en mí, que sin duda las van a notar mis hermanos, y si yo noto fallas en usted, bueno, que alguna falla tendrá mis hermanos, lo bueno es que Dios está trabajando conmigo y está trabajando con usted, y que Jehová cumplirá su propósito en mí y su propósito en usted. Él no nos dejará hasta que acabe toda la obra que Él ha planeado hacer con nosotros, hasta que un día yo me despierte y me vea semejante al Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a ser eso? En la glorificación, cuando Él nos lleve a su presencia. Ahí nos despertaremos a la maravillosa realidad de que hemos sido transformados, como dice Pablo, de gloria en gloria, para parecernos a nuestro Señor. Qué maravilloso es el propósito de Dios, ¿no? Qué maravillosa es la predestinación cuando yo comienzo a entenderla. Si bien acá estamos hablando de la adopción, pero involucra también un chiquito a la predestinación. ¿Qué temas importantes estamos viendo? Esta adopción fue efectuada por la obra redentora de Cristo. Vamos a Gálatas 4:5. Acompáñeme allí. Gálatas. Gálatas, ¿dónde estás Gálatas? Gálatas 4:5. Preguntitas allí, por favor, póngasla. Mire que esto da para muchas preguntas, Gálatas 4:5, ¿qué nos dice? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Para qué vino Cristo? Para redimir a los que estábamos bajo la ley y que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Por qué? Porque no éramos hijos de Dios sin Cristo. Por eso que el catolicismo enseña todos son hijos de Dios. No, señores. Por más que lo diga el Papa Pancho Francisco, no importa lo que diga el Papa Pancho Francisco. Dios lo ayude, pobre hombre, está confundido, no conoce las Escrituras. La Biblia enseña claramente, ¿no?, que Jesucristo nos redimió. ¿Para qué? Para justamente, como dice el versículo acá, a fin de que recibiésemos, perdón, no he encontrado el versículo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Somos hijos por adopción, no nacemos siendo hijos de Dios. Por eso cuando decíamos en clases anteriores, todos nacemos pecadores, nadie nace salvo. No es que los niños nacen salvos. ¿Usted sabía que los niños no nacen salvos? Esto ya lo dijimos en lecciones anteriores. Los niños no nacen salvos, nacen pecadores, inconscientes, pero pecadores. Y Jesucristo murió en la cruz por aquellos que no saben lo que hacen. Un niño no sabe lo que hace.
puede haberle, no sé, roto la copa más preciada allí en la casa y haber desobedecido, pero él no entiende lo que está haciendo. Pero el sacrificio de Jesucristo, gloria. Yo doy tanta gloria a Dios por esas maravillosas palabras de la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces todos esos inocentes, todos esos niños, todas esas personas que no tienen capacidad, que no disciernen entre el bien y el mal, que son incapaces de decidir, esas personas, aunque son pecadores, Cristo murió por ellos y el sacrificio del Calvario se aplica a ellos. Eso es maravilloso. Usted no sabe como padre lo consolador que es esto, y como pastor, cómo yo le puedo decir a otras personas, como les contaba en lecciones anteriores, aquellos que han perdido un hijo, aquellos que tenían un hijo con sus facultades mentales alteradas, ¿no? Y un día fallecieron y siempre estuvieron con la duda, ¿y mi hijo habrá sido salvo? ¿No habrá sido salvo? Mis hermanos, la Biblia responde a estas cosas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquellos que actuamos en ignorancia, aquellos que no sabían, Dios ha provisto un sacrificio para ellos, el sacrificio de la cruz. Hasta en el Antiguo Testamento, mis hermanos, yo he predicado Levítico prácticamente completo, y allí hay sacrificios por los pecados de ignorancia. Venía un israelita, ni sabía qué es lo que había hecho, pero algo malo había hecho y presentaba un sacrificio por las cosas que él no se había dado cuenta que hizo mal. Y Dios lo perdonaba y Dios lo restauraba. El sacrificio de Jesucristo se aplica a aquellos que no entienden, a aquellos que no razonan, a aquellos que no saben su condición. Ese sacrificio se aplica también a ellos. Qué maravilloso. El cristiano, mis hermanos, tiene la respuesta de Dios a todos esos dilemas. Usted sabe que como pastor me he encontrado con personas con esos dilemas, con esas preguntas que son tremendas y hay que poder responderlas en el Señor, mis hermanos. Hay que poder responderlas en el Señor. El Señor tiene la respuesta justamente para esas situaciones, ¿no? Bien, gloria al nombre del Señor. Esta adopción también fue aplicada por el Espíritu Santo en la conversión. Vamos a Juan 1:12. Juan 1:12 lo citamos hoy, ¿cierto? De memoria, nos dice: y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí lo citábamos hoy. Es un texto realmente importantísimo, mis hermanos. Lo estoy buscando, pero ya lo hemos citado, ¿no? Bien. Juan 1:12 nos dice exactamente eso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bien. Y esta adopción es practicada mediante las oraciones del creyente. Vamos a Romanos 8:15, y mi hermana Elenita. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Romanos 8:15. Nos dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Se da cuenta? El espíritu de adopción, porque no éramos sus hijos, fuimos adoptados. El espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y ese Abba es un término familiar, es un término cariñoso, sería como un papi, un papito, un término con que el niño se refiere a su padre. Es decir, un término afectivo más bien, esa es la idea, ¿no? No sé cómo se dirá eso en Chile exactamente, ¿no? Pero es un término así cariñoso, bien familiar. A eso se refiere con el Abba Padre. Bien. El trasfondo, ¿no? Vamos al trasfondo. A ver, porque la adopción normalmente, aunque Juan trata, es una enseñanza paulina, ¿cierto? Una enseñanza de Pablo, aunque Juan también trata un poco acerca de la adopción. El trasfondo. No era una práctica común entre el pueblo judío, aunque sí lo eran en los pueblos orientales restantes, y entre los griegos y en los romanos. Es decir, en el judaísmo no se tenía este concepto de la adopción.
¿Hay algún caso de similitud a la adopción en la situación, cierto, de Moisés, que la Biblia dice fue prohijado por la hija de Faraón? Lo prohijó. En Éxodo capítulo 2, versículo 10, allí está mi hermana Elenita, en Éxodo 2:10, allí dice que la hija de Faraón lo prohijó a Moisés. Y en el caso de Esther también es un caso similar, que fue criada por su primo Mardoqueo, ¿sí? Su primo Mardoqueo. Esther capítulo 2, versículo 7, allí nos habla de esto. Entonces es como, son los casos más parecidos, digamos, pero la Biblia en general, el Antiguo Testamento no habla de adopción. En los griegos y romanos, que es de donde lo toma Pablo, escuche esto, una pareja adoptaba a una persona adulta, es decir, en el mundo griego, en el mundo romano, que es donde lo predica Pablo, ¿qué era la adopción? La adopción se trataba de un adulto, no de un niño. Para nosotros decimos, bueno, vamos a adoptar a un niño. No. En el mundo griego, en el mundo greco-romano, la adopción era de un adulto, de una persona que tenía capacidad de elegir, capacidad de decidir. A eso le llamaban adopción, no de un niño, sino de un adulto. Entonces, entre los griegos y los romanos, que es de donde lo toma Pablo, una pareja adoptaba a una persona adulta, obviamente con el consentimiento de esta, para que le heredara, cierto, al final, para que le heredara, para que luego poseyera sus bienes, a cambio de su servicio. Es decir, esta persona se hacía un contrato formal, cierto, un contrato público, un contrato con testigos, donde fulano de tal, ¿cierto?, era adoptado por, no sé, por un matrimonio, por una familia allí, lo adoptaban en su familia. Cuando los dueños de esa hacienda, de ese campo, de esa chacra, lo que fuere, o de esas propiedades murieran, que había sido adoptado se iba a quedar con todo, iba a ser el heredero legítimo, el heredero legal. Pero mientras tanto, digamos, los adoptantes vivieran, esta persona le tenía que servir. Y ese es el ejemplo que toma Pablo. Es decir, por eso la Biblia nos habla a nosotros de una herencia. Dice que fuimos adoptados para una herencia que nos está reservada en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Que mientras estemos en esta vida le sirvamos. ¿Por qué? Porque a la hora de la partida, a la hora de la muerte, nosotros vamos a ser herederos de las bendiciones espirituales que Dios tiene preparadas para nosotros. Obviamente que nuestro Dios no muere, desde luego, ¿no? Es una figura, pero de allí lo toma Pablo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer mientras tanto nosotros? Servirles. Y una vez transcurrido este tiempo acá en esta vida, nosotros vamos a ser herederos de las cosas celestiales, de todo lo que tiene Cristo. Por eso la Biblia habla de que somos herederos y coherederos, por ejemplo, de la vida eterna, de los bienes celestiales, de una ciudad celestial, etcétera, etcétera. Somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Al que le pertenece todas las cosas es a Cristo, porque Él es el único Hijo legítimo. Todos los demás somos por adopción, pero aquí vemos la grandeza también del Señor Jesucristo, que Él comparte con nosotros su herencia, comparte con nosotros su heredad. Él comparte todos los bienes que le corresponden a Él, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Entonces todo le pertenece al Hijo, todo el Padre se lo ha dado al Hijo. Ahora el Hijo es también glorioso y magnánimo como nuestro Padre Celestial, que comparte su herencia con cada uno de nosotros, ¿no? Esta adopción se realizaba por medio de una compra-venta simbólica, con la presencia de testigos, los cuales daban fe de que esa persona había nacido en una nueva familia. Ya esa persona cortaba los lazos con la familia anterior a la que originalmente pertenecía y ahora era miembro de una nueva familia. Le tenía que servir a esa familia y el día de mañana él iba a ser el heredero legítimo de todos esos bienes. Es algo, mis hermanos, maravilloso esto que estamos viendo. Las consecuencias. Son incorporados o somos incorporados a una nueva familia con sus deberes y derechos. Mire, Efesios capítulo 2, versículo 3. Ahí mi hermana Elenita. Efesios capítulo 2, versículo 3. ¿Qué nos dice?
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este no era el versículo, se ve que está equivocado, ¿eh? Bien. Sí, se ve que está equivocado. Bien, sí, está equivocado ese texto porque no hace alusión a lo que venimos hablando. Bien, sigamos adelante, ¿no? Después voy a buscar exactamente cuál es el texto ahí que se nos ha traspapelado. Han quedado libres de la antigua familia. Bueno, Gálatas, volvemos otra vez a Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Si hay preguntas, anótelas ahí, por favor. Gálatas, capítulo 4, versículo 5. ¿Qué nos dice Gálatas 4, 5? Lo leímos recién, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bien, el adoptante, Dios, ejerce su voluntad sobre el nuevo miembro de su familia. Este le ha de heredar, pero mientras tanto ha de servirle. Efesios 1:5. Damos vuelta a la hojita. Efesios 1:5. Ahora mi hermana Elenita. Efesios 1:5 nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para ser adoptados. El creyente adoptado recibe un nuevo espíritu, que es el Espíritu Santo. Romanos 8:15, lo leímos recién, y Gálatas 4:6, leímos el 5 recién. Gálatas 4:6 nos dice, Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Más o menos lo que hemos leído allí en Romanos 8:15, ¿no? Ahora lo vemos también en Gálatas 4:6, mi hermana Elenita. Bien, eso entonces es el trasfondo de la adopción. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. De eso tiene que ver. Entonces, cuando la Biblia habla de adopción, está pensando en creyentes en un estado adulto, en personas conscientes, en personas con capacidad de decidir, en personas que les sirven a Dios mientras tanto y al día de mañana se convierten en herederos de los bienes de nuestro Padre Celestial. Así que una doctrina también realmente importante. Vamos al punto número 7. Entonces ahora vamos avanzando con la ayuda del Señor. Punto número 7, la regeneración. Si usted tiene el manual allí, si no lo tiene, recuerde de pedirlo, por favor. Regeneración o nuevo nacimiento es lo mismo, ¿sí? Regeneración o nuevo nacimiento, cuando hemos nacido de nuevo, ¿sí? Bien. Negativamente, es decir, ¿qué no es la regeneración? ¿Qué no es el nuevo nacimiento? No es el bautismo, no está asociado con él, ni es el resultado del mismo. Es decir, no opera el nuevo nacimiento cuando yo me bautizo. Bueno, me bautizo y yo ahí nací de nuevo. No. Recuerde que el bautismo en las aguas, ¿sabe? Lo único que hace es mojar, nada más. El bautismo lo único que hace es mojar, nada más, ¿sí? Esta es una obra del Espíritu Santo en el corazón. Es decir, una persona se puede bautizar 10 veces y si quiere ir al río Jordán, pero eso no lo hace una nueva criatura, no lo regenera, no lo hace nacer de nuevo. Por eso nosotros no creemos en la regeneración bautismal. El catolicismo enseña esto. Por eso bautizan a los niños desde guagüita, desde bebé. No. No creemos en la regeneración bautismal. El luteranismo todavía sigue con eso. Hay iglesias pentecostales, yo las conozco, yo he estado en algunas de ellas. Una vez me invitaron en una ocasión a una iglesia pentecostal, y allí pasan con las guagüitas al frente y las bautizan, les rocían allí. En realidad eso ni siquiera es un bautismo, eso es un rociamiento, pero las bautizan allí. ¿Por qué? Porque ellos creen que el agua bautismal, entre comillas, porque insisto, eso ni siquiera es un bautismo, les quita el pecado original. Eso es una enseñanza católica que todavía algunos pentecostales están practicando. Bueno, allí falta mucha información bíblica, falta mucho contenido bíblico. El calvinismo hacía eso, bautizaban a los niños desde pequeños. El calvinismo hacía eso. Y en alguna línea calvinista por ahí seguramente todavía lo siguen haciendo. El luteranismo hacía eso, los luteranos hacían eso.
Los católicos hacen eso todavía hasta el día de hoy. Algunas iglesias pentecostales hacen eso, pero eso no tiene ningún efecto. El rociamiento, y aunque usted sumerja la guagüita tapándole la nariz en un río, en una piscina, en donde sea, eso no quita el pecado, porque el agua bautismal no quita el pecado. Solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y para que eso sea efectivo hay que venir con arrepentimiento y con fe. El niño no viene con arrepentimiento y con fe porque todavía no entiende, porque todavía no es consciente. ¿Sí? Entonces, por más que le rocíen agüita en la cabeza, aceite también, rocíenle un poquitito, no sé, de ajito y perejil, y le ponen limón también si quieren ahí, yemita de huevos, pero eso no produce nada en lo espiritual. Sí, estoy exagerando, ¿cierto? Estoy diciendo una tontería, desde luego, ¿no? Para exagerarla más todavía. Lo que quiero decir y quedar bien claro, mis hermanos, es que nada de eso tiene poder sobre el pecado de la persona. Entonces, la regeneración no está operada en el momento del bautismo. Nosotros no creemos en la regeneración bautismal, ya esto lo dijimos. El bautismo no salva a nadie. El bautismo no salva a nadie, solo Cristo salva. Ahora, una vez que la persona es salva y una vez que esta persona comienza a dar frutos de creyente, el pastor local, junto a los miembros, a los líderes, a los hermanos serios, responsables allí, van a guiar a esa persona y le van a explicar, mire, usted cómo se arrepintió, usted cómo nació de nuevo, cómo Dios ha obrado en su vida, es necesario que dé un testimonio público de fe y se bautice. Es un testimonio público de fe, es una ordenanza. Bien, así como es necesario que se congregue, pero congregarte no te hace salvo, así como leer la Biblia, pero leer la Biblia no te hace salvo. Es decir, esas son evidencias de los cambios que ya operó el Espíritu Santo en el corazón. El bautismo es una señal externa nada más, pero no significa que necesariamente que algo pasó en el corazón, ¿sí? Si hay preguntas, por favor, colóquelas allí, porque, insisto, son temas controversiales. Yo he estado, insisto, en iglesias pentecostales y pasan con las guagüitas al frente para rociarlas. A eso le llaman bautismo, ni siquiera eso es bautismo, y eso no tiene ningún poder, ningún efecto sobre los niños ni sobre nadie. Pero sin embargo, fíjese usted hasta qué punto hay confusión en estas cosas. Y hay iglesias importantes, no crea usted que le estoy hablando de iglesia. Bueno, es una iglesia sola, única, ya periférica, que no tiene ninguna representatividad. No, iglesias grandes, denominaciones grandes, importantes, y hacen eso. ¿Basados en qué? Bueno, Señor, por eso necesitamos, ¿cierto?, conocer más y más de las Sagradas Escrituras. Necesitamos saber en qué creemos, por qué hacemos esto, por qué lo hacemos así y por qué no lo hacemos de esta otra manera y por qué no lo practicamos como aquellos. Tenemos que saber y tenemos que conocer estas cosas. Bueno, este estudio bíblico se trata acerca de todas estas cosas. Entonces, la regeneración o nuevo nacimiento no es el bautismo. No está asociado con el bautismo, ni es el resultado del bautismo. No tiene nada que ver el nuevo nacimiento con el bautismo. Nada que ver. El bautismo simboliza la regeneración, pero no la produce. Es un símbolo. Si usted me permite así, yo a veces lo digo de esta manera. El bautismo es una obra teatral, en donde representamos lo que sucedió ya en la persona tiempo atrás cuando recibió a Cristo en su corazón. Entonces ahora hacemos tiempo después, un mes después, 2 meses después, 10 meses después, no importa, un tiempo después hacemos una representación teatral. Esto es lo que sucedió en el interior de esta persona. Él murió al mundo, murió al pecado y ahora ha resucitado en Jesucristo a una vida nueva. Pero es un símbolo.
nada más que un símbolo. Por eso, ya lo dijimos también, pero como estamos en el campo evangélico pentecostal, y el campo evangélico pentecostal tiene tantas cosas metidas ahí, por eso yo a algunos les digo que son catogélicos, son mitad evangélicos y mitad católicos, o mitad católico, mitad evangélicos, son catogélicos, porque tienen todavía tantas cosas del catolicismo metidas en el chip acá, ¿no? No la hemos desterrado. No, pastor, ¿y cuántas veces yo lo he escuchado? Hay que bautizar en el río porque el agua tiene que estar corriendo. Ay, y muy fuerte tiene que estar corriendo. Claro, cosas que no tienen sentido a la luz de la palabra. No, esas cosas hay que desterrarlas, hermanos, de nuestros conceptos cristianos, porque otra vez el agua no quita el pecado, ni por más que esté corriendo, mire, no quita el pecado. Natalia nos dice, es un acto público de mi cambio en Jesús. Amén, pero el cambio sucedió antes, claro, cuando yo oí el Evangelio, creí en el Evangelio, Dios me salvó. Efesios 1:13. Habiendo oído el Evangelio y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Amén. Ahora, tiempo después, cuando el pastor, cuando la iglesia, cuando los oficiales se pongan de acuerdo y realizan un bautismo, entonces esta persona va a proceder a las aguas bautismales allí. Pero ahí lo único que va a hacer es se va a mojar, nada más. Va a ser un acto público de fe de lo que ya sucedió tiempo atrás cuando recibió a Cristo en su corazón. Cuando se arrepintió de sus pecados, cuando vino y acudió por la fe a Jesucristo. Esto va a ser simplemente una representación. Amén. Eso es el bautismo. ¿Hay que hacerlo? Sí, por supuesto, desde luego que hay que hacerlo. No, es una ordenanza, hay que hacerlo. Pero tenemos que tener en claro por qué lo hacemos, cómo lo hacemos. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.